Honrando a Dios en su día, por Thomas Case, 1598-1682. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Isaías 58, versículo 13 y 14. En hebreo, la palabra lo en la expresión verbal lo venerases, honrares o glorificares. Puede referirse tanto al día de reposo como al Señor, pero parece favorable a este último, habiendo recibido ya antes su título de honorable, su descripción de que debía ser venerado. En este caso es más seguro que se refiere a Dios y aún a toda la Trinidad, bendita y gloriosa, requiriendo que cada uno de los que disfruta este privilegio bendito de un día de reposo le dé la honra y gloria a Dios por él, y esto se lleva a cabo cuando hacemos de la autoridad divina la única razón para apartar y santificar todo el día exclusivamente para servirle y adorarle a él, sin transferir ninguna parte de ese tiempo santo para nuestros propios usos y propósitos carnales. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Este es el deber, como el Señor tu Dios te ha mandado. Esta es la autoridad. Deuteronomio 5, versículo 12. Cuando hacemos del mandamiento de Dios nuestro fundamento, establecemos la gloria de Dios como nuestra meta. O sea, cuando hacemos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todas sus gloriosas e infinitas perfecciones el centro de nuestra adoración y admiración en su día santo, y esto lo realizamos de una manera especial cuando hacemos que la gran tarea del día de reposo sea dar a cada persona gloriosa de la Trinidad la gloria de su propia obra y operación, por medio de lo cual asume cada una su derecho al día de reposo y su lugar en él. Por ejemplo, 1. Cuando damos a Dios Padre la gloria por la obra estupenda de la creación. Y esto lo hacemos con la contemplación de todos sus atributos gloriosos que se manifiestan en la estructura hermosa del cielo y la tierra, celebrada por el salmista real en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Las excelencias trascendentales del Señor glorioso son visibles y gloriosas en este teatro admirable que es el universo. A saber, primero, su poder para crear todas las cosas de la nada, y eso tan solo con una palabra de su boca. Segundo, su sabiduría al hacer todas las cosas de una manera tan hermosa y con un orden tan exacto, como dijo el gran médico Galeno, se está refiriendo a Helio Galeno o Galeno, que vivió en el 129 al 217 después de Jesucristo, que era un médico cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano. La cita que está tomando él de una obra utilidad de las partes del cuerpo. Como dijo el gran médico Galeno acerca del cuerpo humano, nadie puede acercarse a Dios y decir, esto podría haber sido mejor. Tampoco de la estructura del cielo y la tierra ningún hombre ni ángel puede decir, acá hay un defecto, allí hay una redundancia. Hubiera sido mejor si hubiera más soles y menos estrellas, y más tierra y menos mares, etc. No, cuando el profeta divino se puso de pie y contempló solemnemente toda la creación, no pudo encontrar nada que hubiera podido ser de otra manera, sino que exclamó con admiración,
Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. El Salmo 104, versículo 24. No podía hacer nada de un extremo del universo al otro que no fuera una prueba de perfección infinita. Hiciste todas ellas con sabiduría, y así como la omnipotencia y sabiduría de Dios se manifiesta en su creación, también se manifiesta en su generosidad. En tercer lugar, su generosidad se manifiesta en que le dio al hombre toda esta creación visible para su uso y beneficio. Como dijera alguien, Dios creó en el último lugar al hombre para poder llevarlo, como lleva un padre a su hijo a un hogar ya amueblado. Una porción de nuestro honor a Dios es atribuirle a él la gloria de la obra de la creación. 2. Damos a Dios el Hijo la gloria de su gloriosísima obra de redención. Esto incluye las siguientes cosas específicas que son maravillosas. Su encarnación inefable e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es decir, el Dios invisible fue hecho visible en un cuerpo de carne y hueso. Esto fue realmente un misterio. Un hijo en el cielo sin madre y un hijo en la tierra sin padre. Lo estupendo que fue que Cristo naciera bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. He aquí que hizo la ley, fue hecho bajo la ley ceremonial, que él podría abolir bajo el poder preceptivo de la ley moral, que él podría cumplir para que todo creyente podría tener una justicia que podría llamar suya. Ver Romanos capítulo 10, versículo 4. Y el poder maléfico de esta que podría quitar. Ver Gálatas capítulo 3, versículo 13. La obra de la redención de Cristo fue principalmente comprada por su pasión y muerte. Allí fue que pagó el precio de la redención, la cual fue su propia sangre. Ver Hechos capítulo 20, versículo 28, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. La gran obra y misterio de nuestra redención fue consumado a la perfección en la resurrección gloriosa de Cristo. Allí despojó a los principados y la potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cristo, levantándose de los muertos como un conquistador, llevó a la muerte del sepulcro, el infierno y el diablo en cadena con los conquistadores de antaño que marchaban triunfantes. Llevaban a sus enemigos encadenados detrás de él, exponiéndolo a la burla de todos los espectadores. En suma, tenemos que dar la gloria de la obra de redención a Jesucristo, el Hijo de Dios, y así honrar a Dios en su día de reposo santo. 3. También glorificamos al Espíritu Santo cuando lo honramos por la obra de santificación. La santificación acá se refiere a la santificación que es la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, por lo que nosotros somos renovados en todo a imagen de Dios y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y para vivir a Dios. Eso es lo que dice el Catecismo de Charles Spurgeon en la pregunta número 34. Ya sea que la consideremos desde el punto de vista, empiezo de nuevo del 3, también glorificamos al Espíritu Santo cuando lo honramos por la obra de la santificación. Ya sea que la consideremos desde el punto de vista del primer derramamiento milagroso del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesús como Rey y cabeza de su iglesia, lo cual compró con su sangre en la cruz, ascendiendo luego al cielo, obteniéndola de su Padre cuando tomó la posesión de su reino y la derramó abundantemente sobre sus apóstoles, otros oficiales y miembros de su iglesia evangélica del día de Pentecostés. Ves Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Esto fue por así decir la santificación instantánea de toda la iglesia evangélica como sus primeros frutos, o sea, lo consideramos como aquella obra de santificación que sucesivamente imparte el Espíritu Santo a cada hijo escogido de Dios, que comienza gozosamente en su conversión y es mantenida con poder en el alma hasta el día de la muerte. En ambos casos es una obra gloriosa,
consiste de sus dos ramificaciones gloriosas, la mortificación de la corrupción. La mortificación es dar muerte, o mortificación. La mortificación de la corrupción, o sea, dar muerte, la cual antes de que el Espíritu Santo haya acabado su obra en nosotros, habrá terminado con la aniquilación del cuerpo del pecado, ese privilegio bendito por el cual rogaba el santo apóstol en Romanos 7, versículo 24, y la construcción de una estructura hermosa de gracia y santidad en el alma, que es la imagen misma de Dios. Dicha santificación es la construcción de una maravilla y gloria más trascendente que sus 6 días de trabajo de la creación que el Espíritu Santo sustenta y lo seguirá haciendo perfectamente hasta el día de Cristo. Ver Hebreo capítulo 1 versículo 3. Este es el gran propósito designio del día de reposo santo y de las ordenanzas del Evangelio, de acuerdo con la palabra que el gran hacedor de ese día declara: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Ver Ezequiel 20, versículo 12. Esa es pues la tercera manera como santificamos el día de reposo, a saber, le damos a Dios, el Espíritu Santo, la gloria por la obra de santificación. Nuestra ocupación correcta como cristianos en los intervalos y en los espacios vacíos entre las ordenanzas públicas es sentarnos y examinar seria e imparcialmente la obra de gracia en nuestras almas para comprobar si es auténtica, si está creciendo, luego si podemos darle a Dios y a nuestra propia conciencia alguna seguridad bíblica relacionada con este tema. Debemos someternos humildemente y colocar la corona de alabanza sobre la cabeza de la gracia libre que nos fue impartida cuando antes no la teníamos. Y aquí termino por ahora de hablar sobre este tema, tomado sobre la santificación del día del reposo, de Sermones Puritanos, 1659 a 1689. Por Thomas Case, vivió en el año 1598 a 1682, pastor presbiteriano inglés y miembro de la Asamblea de Westminster, nacido en Kent, Inglaterra. Para terminar, una pequeña cita de J.C. Ryle, o J.C. Ryle, y dice así: quiero contarles lo que escuché decir a un hombre sobre la doctrina de la observancia del Día del Señor. Dijo que había llegado a la conclusión de que el Día del Señor, igual como el mismo Señor, corría el peligro de morir entre dos malhechores, siendo estos el sábado por la noche y el lunes por la mañana. Dijo que la noche del sábado se alargaba cada vez más hasta entremezclarse con el domingo, y después la gente empezaba su lunes muy temprano, el domingo por la noche. El domingo pasa a ser apenas unas pocas horas durante la mañana, después de las cuales pensamos: bueno, eso ya es suficiente, ya hemos asistido una vez a la iglesia. Es así como el día del Señor se ha perdido entre dos malhechores. Esta era una reseña del Dr. Martin Lloyd-Jones, lo que leí. La de J.C. Ryle era un pedacito muy chiquito el que voy a leer ahora, que dice, así dice Ryle: muy pocos son los pasos que separa a ningún día de reposo. El otro era de David Martin Lloyd-Jones.